Me trajeron niños, yo fui a los otros sitios, está tremendo. ¿Te acuerdas de esto? Sí, me acuerdo. En aquel tiempo que estábamos... Menuda obra. Mira, ahí está Esperanza. No, pues fue relativamente cómoda, ¿verdad? Diciendo Manolo, la que se lió, es que se lió muy grande, eso fue una obra muy complicada, muy complicada. Imagino. A ver, yo recuerdo con Vieito que nos iba comentando... Bueno, la escalera era fundamental porque lo que estáis viendo aquí ya. El edificio del museo es un edificio público. Edificio público quiere decir un espacio urbano, un espacio público, el interior. Su conexión con el espacio urbano exterior tiene que ser total. Desde aquí, la conexión con Fonte dos Cabalos tiene que ser como si estuviéramos nosotros allí y ellos aquí. Creo que se nota casi, ¿no? Veo pasar la gente y me parece que está pasando en el interior del edificio. Esto es una cosa fundamental, esta conexión visual. Pero por otra parte, el edificio nos va a permitir saber dónde estamos. Conecta con la catedral, con la Torre Berenguela, a partir de la primera planta. Decía yo antes que a partir de la primera planta, y no antes, porque si no aplanaría el significado del museo, como parece que solo era para ver la Torre Berenguela, no. La Torre Berenguela significa al peregrino, al que está visitando el museo, que sepa y sea consciente de dónde está, del lugar físico de Santiago, y que se anime a hacer un recorrido por la escalera que le va acompañando en su espacio expositivo, que va enlazando el espacio urbano, cultural del museo con lo que va viendo a través del mirador arriba, la cafetería, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer eso para que pueda hacerse? La escalera tiene que ir cambiando de eje, se va animando y tiene una cierta movilidad. La escalera no es continua, sino que se va inclinando hacia un lado y arriba se inclina completamente y va enlazando espacios y va permitiendo que tenga una flexibilidad del espacio y una calidad que no tiene una escalera normal, ¿no? Por eso llama la atención que en la planta baja tenga tan importancia la que baja al sótano como la que sube, que empecé yo hablando sobre ese tema. Esta, que incluso tiene la luz reforzando el pasamanos, nos significa que la propia escalera enlaza los aseos que están en la planta baja, son los únicos que hay. O sea que esta escalera es muy importante porque no tiene prioridades. Lo principal es la llegada, ¿no? Está toda ella tratando temas muy por igual, que le da una dimensión especial, ¿no? Segundo, que la arquitectura es construcción y la construcción tiene que soportarse sobre las mismas ideas que el orden. Y la escalera en este lado pues está construida con palastros de acero y esos palastros de acero es como un prefabricado que se va amoldando. Y es el palastro de acero y dentro la madera que le da calor para moverse, ¿no? Este es el tema. Y va creando un espacio que va enlazado con el pasamanos, ¿no? Y que va enlazando los espacios positivos. Este espacio hay que entenderlo como prolongación de esa escalera que va. Escalera que va a separar de la pared, que ya se ve en la Torre Berenguela. La catedral está con la torre está dentro del edificio. Necesitábamos el mayor espacio posible, los menos pilares posibles, los menos obstáculos posibles para tener un espacio diáfano. El esfuerzo ha sido conseguir un espacio diáfano. Y se consiguió gracias a este muro y a este muro, que recogen un forjado aquí y evitan todo esto. Aquí no hay pilares. Porque esto era una vivienda y no se pudo cambiar el techo de la vivienda en la altura. Entonces siempre son espacios pequeños, espacios que tienen poca altura, ¿no? La altura de una vivienda, nada más. Y hubo que meter la estructura, hubo que meter todo con mucha complicación, pero nada más. Por eso se apoya ahí y hace de vigas las dos grandes vigas estas que no tienen apoyos en el medio, que van de una parte de subida a una parte de subida de allá, ¿no? Bien, pero se taladra para conseguir saber dónde estás. Tú desde aquí ves la planta de abajo, ves el hueco, ves el otro, y se establecen como lazos entre el espacio, como si fuera un nudo, que van atando esos espacios, ¿no?
Y vienes por aquí. Y al llegar aquí decían que tenemos unas grandes vigas en este lado que va de un lado a otro y otra de este lado que evita que haya pilares en el medio, ¿no? Esto es una grieta que hay en el medio del edificio por donde ventilan todas las instalaciones. Donde ventilan las instalaciones y la cocina. Todo lo que suelta humos sale por aquí, para arriba. En la planta de arriba están ubicados para tener... Y aprovecha para dar luz a la parte central. Que tienen desde la planta baja, era muy bonito el espacio de los distintos paneles. Se aprovecha la última planta del edificio, que está ahí, para ver los techos de Santiago, ¿no? La cubierta del tejado de Santiago, ¿no? Lo que es la construcción de la ciudad histórica, ¿no? Y tiene de particularidad que se ha pensado para disfrutar del espectáculo de la noche y de la ciudad, ¿no? Por eso las mesas son más bajitas y no tienen luminosa luz ahí que ciegue y permite verlo. Y esto, pues, conceptualmente tiene que enlazar la visión de la catedral con el lucernario, con el muro de la fachada, ¿no? Y con el espacio que hay abajo, que es el espacio de utilizar a horas fuera de museo, ¿no? Que tiene ultraluz, que se enciende y tal, ¿no? El primer tema fue hacer una fachada de vidrio que no fuera un banco, que no fuera bancaria, un alarde de perfiles de aluminio y unos cristales que reflejan a todo Dios. Eso es lo que, para el principio, es una fachada importante de aluminio de un banco, ¿no? Y aquí tenía que ser utilizar el vidrio como material que convive perfectamente con la piedra. Por lo tanto, era buscarle al vidrio una utilización distinta a lo que normalmente es, ¿no? La densidad del vidrio, la opacidad que produce la masa de vidrio, no se había ensayado. Y es lo que yo he querido ensayar aquí. Conservar esta fachada era un lío, Ya, porque es floja, de calidad. sí. No es tampoco un ejemplo de composición ni de construcción, porque tiene varios defectos, ¿no? La conservación de la fachada significaba que había que aceptar que dentro de un edificio antiguo una cosa era la cara y otra es el cuerpo. El interior iba a ser diferente a las ventanas y a la fachada. Era incrustar en una fachada a otro organismo. Eran dos cosas diferentes que iban a convivir. Y eso se aceptó porque se pensó que, en cierto modo, es lo que ocurre en todas las ciudades históricas. Se van conservando y se van haciendo sobre sí mismas, ¿no? La catedral es un ejemplo hermosísimo de cómo se fue construyendo como si fuera una ciudad. El propio edificio es tan importante que es una parte de la ciudad, ¿no? Entonces se partió honestamente, se jugó limpio de conservar el edificio protegido, no se camufló para nada, lo principal. Y lo principal era estas dos esquinas que tenemos en la fachada. En cambio, la otra parte era lo que era el patio, que era un patio que quedaba abierto, que era completamente nuevo y ajeno. Al urbanismo y a la arquitectura de Santiago de Compostela.